El porcentaje en el sueldo. Vamos a saludar a Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, para charlar acerca de esto. Gervasio, ¿cómo te va? Marco Cittadini, aquí junto a Flor Gutiérrez, Fernando Alonso y nuestros demás compañeros de Radio 10, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien. Bueno, una situación muy preocupante que se suma a otros elementos preocupantes de la economía cotidiana de los argentinos, ¿no? Sí, te diría como todos los gastos fijos del hogar, Total. ¿no? Que empiezan a ser muy difíciles de llevar, porque además son los que más aumentaron en toda la era Milei, ¿no? Mientras que nos dicen que la inflación es del 1%, del 2%, etcétera, cuando uno ve, por ejemplo, alquileres, aumentaron más del 500%, ¿sí? Claro. Cuando ve expensas, más o menos siguen al mismo ritmo, y por lo tanto el endeudamiento empieza a ser cada vez más grave, endeudamiento para alimentos, y yo diría ahí una salvedad, un poco ustedes lo decían también, y es que la mora en expensas impacta sobre todo en un sector muy específico, que es jubilados propietarios. Ahí va. Ese sector... O sea, no inquilinos, sino los jubilados. No, inquilinos no, porque inquilinos te desalojan. Claro. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un promedio de 5 desalojos por día. Mira. ¿Sí? Y por lo tanto, para el inquilino, no pagar expensas es exactamente lo mismo que no pagar alquileres. Claro. Es causal de desalojo. Claro. 2 meses seguidos es causal de desalojo. Claro. ¿Sí? Esto tiene otra cara, también muy dura, que tiene que ver con los sectores más golpeados por este modelo, y que tienen que ver con propietarios jubilados que empiezan a no pagar algunas cosas para poder comer. Entre esas cosas están expensas. Recordemos que el jubilado está en la tasa más alta de propietarios, eso viene bajando, pero aún la tasa de propietario del jubilado es alta. Bueno, cuando empiezan, algo muy parecido pasó en el 2001, cuando empiezan a deber expensas, luego empiezan los juicios y luego empieza la venta muy barata de esos departamentos para que puedan seguir sobreviviendo, y de esas viviendas se hace el mercado a precios muy bajos por remates, ¿sí? Que es lo que pasó 2001, ¿no? Y por eso también el modelo de concentración de vivienda. El mercado va comprando en crisis y va concentrando cada vez más viviendas. Salió un informe de EPH hace poquitos días, solo el 3% de los hogares inquilinos perciben renta por alquiler. O sea, un grupito muy pequeño, 470.000 hogares, perciben renta de 4,5 millones de viviendas en alquiler. Mira, es interesante esto porque lo que me hace pensar es que esto, contrariamente a lo intuitivo, parece ser casi no un efecto colateral de la crisis, sino algo buscado para la concentración, digo. Totalmente. Es que yo creo que en realidad, más que crisis, es modelo económico, ¿no? Claro. que genera este tipo de crisis, si querés, en función de un sector muy particular, ¿no? Digo, el 525% de aumento de los alquileres desde que asumió Milei. Sí. Eso no es azar. No es azar que sectores del empresariado del mercado inmobiliario tengan tanta influencia sobre las decisiones que toma el gobierno de Milei, ¿no? Claro. Bueno, entre ellas liberar la regulación de los alquileres y de las expensas por decreto 7023. Claro. Es algo buscado, por supuesto que sí, es algo buscado. Y creo que la particularidad, Marcos, de estos temas, del amor en expensas, de los desalojos, del aumento de los alquileres, del endeudamiento, es muy silencioso, transcurre a puertas cerradas, ¿no? Dentro de los marcos privados de los hogares, con mucha resignación. Es muy difícil relatarlo solo con números, pero realmente la tragedia que se está viviendo en términos de acceso a la vivienda en varios sentidos es muy profunda, es realmente profunda. Gervasio, ¿qué tal? Fer Alonso acá. Te pregunto, sí. ¿La Argentina tendrá que volver a tener una ley de alquileres? Cuando la tuvo no se cumplió. Después terminó en cualquier cosa. ¿Es bueno tener una ley de alquileres o no? Es fundamental. O sea, no hay país del mundo que no tenga regulación de los alquileres. Es una cosa medio insólita de este país.
que no haya ningún tipo de regulación. Qué poder de lobby, ¿no? Qué poder de lobby. Porque enorme. Nunca siquiera logró aplicarse una ley vigente. Ahora ya no hay. No, ahora no hay. Nunca logró aplicarse, nunca logramos... Fue en una etapa particular también, porque fue durante el gobierno de Alberto, y ahí pasaron dos cosas. En principio, que no había voluntad para aplicar nada, ¿no? Y no solo la ley de alquileres, y también que con una inflación tan pero tan terrible, es muy difícil también explicar que es fundamental regular el precio del alquiler, etcétera, ¿no? Porque la economía era un caos, ¿no? Pero también me parece que hay que tener en cuenta esto: no existe país que no tenga regulación de los alquileres, algunos más fuertes, otros no tanto. El poder del mercado inmobiliario no solo es fuerte en Argentina, en Europa ni te cuento. Santander, el Banco Santander es el dueño de las viviendas en España. Claro. BlackRock es el dueño de las viviendas en España. Claro. Berlín tiene un lío infernal, ¿no? Berlín tiene un lío infernal. Totalmente, los bancos. Hay un banco en Alemania que es dueño de 250.000 viviendas, un solo banco. Claro. Bueno, mirá, Gervasio, mirá Estados Unidos, Mandani, gana diciendo que hay que frenar con la especulación de los propietarios porque cobran hasta $3.000 de alquiler en Estados Unidos un departamento. En Nueva York, ¿no? Exacto. En Nueva York, en Seattle acaba de ganar también una alcaldesa demócrata que se autodefine socialista. La campaña de ella fue por los alquileres, ¿sí? Nueva York, para que te des una idea, tiene control del precio del alquiler sobre 1 millón de departamentos privados, pero tiene control sobre 1 millón de departamentos. Pero ¿qué pasa? Esos aumentos los autoriza el gobierno de Nueva York. Claro. Mamdani lo que dice es: no vamos a aumentar más el precio de ese millón de departamentos que tenemos control sobre sus precios. En Argentina, en ninguna ciudad, en ningún municipio, en ninguna provincia, el Estado controla ni un solo precio de alquiler. Claro. Más que la vivienda de Argentina está dolarizada. Claro. Entonces es un negocio dolarizar a través del mercado inmobiliario, excedentes en pesos, el campo, etcétera, ¿no? Bueno, es un modelo que yo creo que, sin dudas, en algún momento, no sé cuándo, pero cuando la cosa se dé vuelta, va a haber que reparar, porque aparte es poco sustentable para el desarrollo de una sociedad. Si hay 4 millones de hogares inquilinos que destinan casi el sueldo entero a pagar el alquiler, eso es menos consumo, es menos empleo, es menos desarrollo de la industria, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Es estrés, además, ¿no? Porque no saber si vas a poder pagar el alquiler es no saber si vas a poder quedarte con un techo, nada más ni nada menos. Te pregunto, Gervasio, porque sé que a vos te escriben muchos inquilinos, tenés mucho contacto. Sí. ¿Qué te relatan? ¿Cuál es la situación hoy de la gran mayoría de las personas que te escriben para contar la situación? No, hoy un poco lo que vos decís, desesperación total. Nunca, mira, solo me pasó en pandemia de recibir mensajes de este nivel de desesperación, de no tengo dónde irme a vivir, estoy con mi hija sola, estoy con mi hijo solos. Eso es fundamentalmente lo que estamos recibiendo. Por un lado, mucho jubilado que alquila, que está desesperado, y después te diría que la otra gran consulta es las condiciones en las que se firman contratos. El decreto 70 habilitó la ley de la selva, claro. y hoy las condiciones que se firman en los contratos son muy difíciles de sostener en el tiempo. Claro. Más de un año no podés sostener aumentos cada 2 o 3 meses. No se puede. Claro. Todo a cargo del inquilino, las expensas ordinarias, las extraordinarias, los impuestos, los arreglos de la vivienda, y con el agravante de que el decreto 70 dice que el propietario te puede finalizar el contrato en cualquier momento. Por lo tanto, anda a quejarte de algo. Anda a decirle, che, mira, este mes se me nada. Es insólito, porque además es el único país del mundo en donde existen estas reglas. Claro. Sé que me contaban, vos seguro que estás familiarizado, que ahora, por ejemplo, ya no te toman ni siquiera las garantías, sino que te hacen contratar un seguro de caución, ¿no? De financieras. Que vos tenés que ir pagando. 2 meses más, son 2 meses en total.
Si vos pagás 600 lucas de alquiler y 200 lucas de expensas, es 1.600.000 pesos para la financiera. Datos sobre este negocio con los inquilinos y las financieras. ¿Quién habilita que las financieras puedan vender seguros de caución para alquiler? Alberto Fernández, cuando está en la superintendencia de seguros bajo el gobierno de Menem. Mira. 2. Todas las inmobiliarias se llevan el 10% de cada seguro que venden. Por lo tanto, aunque vos tengas recibo de sueldo, aunque vos tengas título de propiedad de alguien, la inmobiliaria te va a imponer el seguro de caución porque se llevan el 10% por cada seguro vendido. Tenés razón, tengo un conocido que le claro, bueno, sí. Tremendo. Gervasio, te pregunto, con todo esto que estamos hablando, una persona tiene que entrar a alquilar, qué sé yo, un 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Cuánta guita necesita? ¿Uno o dos me dijiste, perdón? No, ponele un 2 ambientes, una familia de 4 personas. Está. Y un 2 ambientes hoy puede estar entre 550.000 y 600.000 promedio en la ciudad. Sí, supongamos 600.000. Necesitas 600 lucas de adelanto, alrededor de un palo de depósito y de cosas que te inventan las inmobiliarias. Necesitas un palo 200 para el seguro de caución, ¿no? Alrededor, contar la mudanza, si querés, alrededor de 3 millones de pesos solo para ingresar. En la Ciudad de Buenos Aires no se paga comisión inmobiliaria, los inquilinos no pagamos comisión inmobiliaria, o eso dice la ley que logramos se vote en la legislatura en el 2017, pero como no hay control y como el clima es de que no existe el Estado ni nada, muchas inmobiliarias lo cobran a pesar de que es ilegal. Gervasio, la última, por mi parte. ¿Por qué si hay tanto déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se siguen haciendo tantos edificios? Es que justamente déficit no hay. No faltan viviendas. Claro. No faltan viviendas en Argentina. Claro. Bueno, pero hay una cantidad de gente que quiere entrar y no puede. Claro, porque las viviendas no se construyen para que viva gente ya, se construye para dolarizar, se construye para dejar vacías, se construye para sectores que compran para renta y para una renta de sectores muy altos. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una vivienda cada 2 personas, 200.000 viviendas vacías. ¿Y a vos te gusta la idea del impuesto a la vivienda ociosa? Yo creo que un impuesto no serviría de nada en Argentina. Lo que creo es que hay que prohibir que haya vivienda vacía por más de 6 meses. Está bien. Inclusive yo lo hablé con el mercado inmobiliario del impuesto. Y el impuesto y el mercado inmobiliario te lo dice clarito, pagamos el impuesto, no hay ningún problema. Claro. Qué bárbaro. Creo que hay que dimensionar el poder que tienen, el poder económico que tienen y el escaso poder que tiene el Estado para regular a sectores que ya están por encima de los estados locales. Claro. Eso es lo que está pasando. La última, ahora sí, Gervasio, porque vos recién mencionabas esto de, bueno, esto también pasó en 2001, me refiero más que nada a la morosidad, por ejemplo, en expensas, en propietarios, ¿no? ¿Cómo se resolvió en aquel momento? No, en ese momento lo resolvió Néstor, ¿no? No es, como decían antes, ¿viste? No es magia, ¿no? Sí. Lo resolvió Néstor, volvió a prohibir aumentos de los alquileres. Eso no se recuerda mucho, pero Néstor apenas asume, prohíbe los aumentos de los alquileres. Lo único que aplica la ley de convertibilidad de cabal es en eso, en el precio del alquiler. No se podía aumentar el precio por los 2 años de contrato en ese momento, y da aumento del salario por decreto, y bueno, por supuesto todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Recomposición salarial, recomposición del consumo, etcétera. Y para mí, así como te digo esto también, una deuda pendiente, que fue que no se llevó adelante una regulación de los alquileres en Argentina en ese momento, y creo que era la oportunidad, ¿no? Para hacerlo. Bueno, no se hizo porque se hicieron otras tantas cosas, y no tengo dudas que en el próximo gobierno peronista, sea cual fuera, se va a llevar adelante una ley de alquileres, y se va a llevar una ley de alquileres mucho más decidida que la que logramos votar con tantas limitaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Gervasio, gracias por este rato que nos has brindado.
A ustedes, les mando un abrazo muy grande. Lo mismo, abrazo grande. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, con una cantidad de temas, algunos que exceden, por supuesto, en la situación de los inquilinos. Sí, porque él nos decía, el mayor índice de morosidad está en jubilados propietarios. Como en 2001, ¿viste? Y está muy bien lo que él dice, lo que dice Gervasio acerca de que esto no es cuantificable, no se muestra, y sin embargo cerraste la puerta de tu departamento y vivís un infierno, con tu familia, con tus hijos, una situación de angustia tremenda. Sí, es más.